Se perdieron tremenda buena clase los otros compañeros que no han asistido. Ya no pudimos grabar a tiempo. O sea, nos olvidamos de grabar. Yo me olvidé y lo siento. Mis disculpas. Paz. Eh, les decía, nuestra constitución, ¿no? Conceptualmente es una constitución muy interesante. Dice es una constitución eh, eh, de derechos, ¿sí? Y es un, perdón, es un estado constitucional. Sí, ¿cómo está Estefano? Seguramente se acuerda. Se me fue ahorita, se me escapó. A ver, el Estado es unitario, de derechos y justicia. Estado constitucional de derechos y justicia. Así está, ¿no? Artículo 1 de la Constitución. Estado constitucional de derechos y justicia. Revise el artículo 1 de la Constitución. Estado constitucional de derechos y justicia. Es decir, ese pacto, esa constitución, es decir, que los derechos constitucionales es la base de todo, ¿sí? Y es una constitución garantista de derechos, ¿sí? Garantista de derechos, muy garantista. Y para ello, para poder fehacientemente lograr ese objetivo de garantizar los derechos, establece otras disposiciones justamente para armonizar este tipo de constitución, ¿sí? Porque hay constituciones liberales, hay constituciones más sociales, en fin, la del 98 era una constitución un poco no era mala tampoco, una constitución más liberal, ¿no? Mucho menos artículos, ah, sí, eh, no era mala tampoco la de 1998, no era mala, pero este nuevo pacto político del 2008 reconfiguró la estructura del Estado, porque antes había tres poderes, ahora no, dicen, vamos a tener cinco poderes, reconfiguró la estructura del Estado. Y insisto, lo más importante en esta Constitución es estos elementos en el que determina una serie de derechos constitucionales, derechos y de garantías constitucionales. Y quizás ese es el elemento más relevante de nuestra Constitución en la actualidad. Ojo, con cualquier cambio que se quiera hacer a la Constitución, que puede implicar la regresión de derechos. ¿Sí? Ojo con los cambios que se quieran hacer a la Constitución que implique una regresión de derechos o una anulación. Si bien los derechos están ahí y es de muy difícil concreción por parte del Estado, en una sociedad tan compleja, tan desigual como la nuestra, concretar un derecho es muy difícil. Concretar el derecho a la salud, concretar el derecho a la educación, concretar el derecho al trabajo, una vida digna. Este famoso suma causa que está acá. Concretarlos son muy difíciles y se va haciendo cada vez más complicado para el Estado cumplir y garantizar estos derechos. Y se quiere, o sea, si esta constitución se hizo justamente pensando en cómo generar una estructura que garantice esos derechos y tú le quitas esos cimientos, ya vamos a tener que garantizar esos derechos. La institucionalidad en el Ecuador se va viniendo cada vez más abajo, ¿no? Hay menos institucionalidad. Y la función pública en general cada vez vamos viendo que va decayendo, o sea, lejos de haber sido mejorada, bueno, vemos que los servicios públicos cada vez van en detrimento, porque ya no tenemos cédulas, la salud, el acceso a la salud, se supone que, que deberían garantizarnos y no hay medicinas, eh, ciertos servicios públicos son bastante deficientes, y Y claro, la pregunta ahí es, bueno, pues la Constitución garantizó un montón de derechos y el Estado debía hacer lo suficiente para garantizar la concreción de estos derechos, porque ese es el deber del Estado. ¿Ok? No sé si ya lo tiene Estefano, ¿no?
Es mi colega abogado, ¿verdad? No, no es Estefano. No, es otro compañero. Pero bueno, Steven Estefano Rayos, tiene por creo ahí que. el artículo 1 de la Constitución. ¿Quién es? Se me fue el nombre, no me acuerdo quién es. Pero ya Esteban. consulté. Si quiere, leo, por favor. Claro, gracias, Estefano, le agradezco. Bueno, dice, el artículo número 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el país es un Estado constitucional de derechos, justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural y plurinacional. Este artículo resalta la biodiversidad y la importancia de los derechos en la estructura del Estado ecuatoriano. Muy bien. Lo que le dije, no, es un Estado constitucional de derechos y justicia, justicia social. Esta concepción, este concepto es fundamental, fundamental, ¿sí? Y eso es lo que le hace una constitución viva, ¿ok? En la medida que establece una serie de derechos que pueden ser trastocados, o sea, se acaba de intentar hacer una, una especie de reforma, ¿no es cierto?, a través de un señor que propuso un proyecto y que así se haga la reforma constitucional, y la Corte Constitucional le acaba de decir que no, esa no es la forma de reformar la Constitución. Pero hay que ver qué ocurre más adelante, porque uno de los presupuestos del gobierno que ha sido elegido por la mayoría de ustedes eh, implica una reforma a a la Constitución. Hay que preguntarnos qué queremos reformar de esa Constitución, ¿no? ¿Qué vamos a reformar? Eliminar en la parte laboral que dice el contrato por horas, favorecer la intermediación laboral, favorecer la contratación por horas. Yo no sé, o sea, digo, ¿no? Digo, esas seguramente van a ser algunas de las reformas. Reestructurar el sistema de seguridad social y la composición de los actores del sistema de la seguridad social. No sé si se quiera reformar esos elementos, ¿no? Yo supongo que algunos de ellos sí se van a tocar. Eliminar posiblemente el Consejo de la Judicatura, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, posiblemente sean dos de las cosas que posiblemente la gente esté muy de acuerdo en eliminar estas dos instituciones, reduciendo así una burocracia, eh, pero yo creo que hay que replantearnos en algunos elementos. Yo creo que eh, el sistema en su conjunto hay que replantearlo, hay que revisar, porque quedarnos sin un organismo que revise o discipline a los jueces, uy, chicas, me preocupa. ¿Quién disciplina a los jueces? Si ya son bastante fallucos en sus fallos, son muy malos, muy deficientes, la justicia ecuatoriana aún es bastante deficiente, sin alguien que los controle, los vigile, que alguien que permita recibir las quejas de los ciudadanos, ¿qué clase de justicia vamos a tener? Me pregunto yo, no lo sé, no sé. Pero claro, es un órgano politizado. Y ese órgano politizado no sirve para garantizar absolutamente nada. Entonces estamos de acuerdo que es un órgano que está corrompido, que está dañado en su cimiento. Entonces, claro, los actores que están ahí no entran por meritocracia, entran por acomodo, por clientelismo, por amarre, ¿no? Por amarre. No entra, y hasta ahora yo veo que, que, que no hay un solo funcionario que haya entrado por méritos, que tenga méritos suficientes para estar ahí, ¿no? Desde ya a 10 años que no vemos un solo funcionario decente, a tal punto que se han ido a la cárcel, ¿no? Se han ido presos, han sido parte de toda de entramados de corrupción terribles, ¿no? Pero no solo en el Consejo de la Judicatura, en Petrocomercial, en Petroecuador, en todo el aparataje del Estado. En fin, ok. Eh, entonces tenemos luego, o sea, para garantizar estos derechos tenemos el artículo, me parece que es el 11, ¿verdad? 10, 11 de la Constitución,
Si fueran tan gentiles, me ayuda para leer, son los principios de aplicación de derechos, por favor. Y me ayuda cualquier persona que tenga la gentileza de ayudarme con eso. Por favor, ¿quién me ayuda? El artículo número 11 dijo, profe. Sí, sí. Ya, a ver, dice, el artículo 11 de la Constitución de la República de Ecuador establece que el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. Número uno, los derechos se pueden ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes. Y número dos, estas autoridades garantizarán su cumplimiento. Vea, vea, muy importante. ¿Puede tener la gentileza de repetir esta disposición? La primera y la segunda. Sí, sí, por favor. Ya, número uno, los derechos se pueden ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes. Y número dos, estas autoridades garantizarán su cumplimiento. Mire, mire, qué importante. El peso que le da a las autoridades que deben velar por los derechos constitucionales. Entonces, si una autoridad nos deniega ese acceso, si una autoridad se da la vuelta con nuestros derechos, estamos mal, terriblemente mal. Siga, por favor, continúe porque la disposición tiene varios puntos, ¿no? Pega la bondad. Puede continuar, no sé quién me estaba ayudando. Ya, este, lo tres. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Mire, Para el mire, ejercicio, léalo otra vez nuevamente, por favor. Tenga la gentileza. los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Mire. O sea, eh, ¿qué podemos decir respecto a esta disposición? Mire, eh, ¿qué disposición para más linda, por decirlo así, ¿no? Ah, los derechos están ahí y es obligación de los funcionarios públicos cumplirla, de las autoridades cumplirlas de forma inmediata. No puede crear usted restricciones al acceso a este derecho. El momento en que una autoridad, un servidor público propone restricciones al derecho, a un derecho constitucional, está violando la Constitución. El tema ahí es que cuando efectivamente ocurren estas circunstancias, ¿quién las hace cumplir? Se supone que debe haber un órgano que haga cumplir los mandatos constitucionales. Y ahí tenemos grave problema. Ok, sigamos, por favor. Ya, a ver. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Perfecto, muy bien, muy bien. Siga, continúe, por favor. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá Es- alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos, ni para negar su reconocimiento.
Perfecto. ¿Qué más? Ya. Número 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. Perfecto. Ninguna norma jurídica podrá restringir los derechos constitucionales. Muy importante, muy, muy importante. Sigamos, por favor. Número 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. Muy bien. Siguiente. Número 6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. Muy bien. Siguiente. 7. Profesor, Sí, dígame. profesor, una Claro. consulta. Ahorita, el derecho que comentó el compañero, por simple curiosidad. Eso de la, ¿cómo se llama? Eutanasia. Prácticamente, bueno, la persona decide, ¿no? Querer partir, pero ahí no se está, el derecho no interviene ahí. El tema que me propone esto respecto a la eutanasia es un tema, obviamente, de un debate profundo. Em, Porque lo que está trasfondo ahí es el derecho a la vida. Claro, Sí, sí, por eso lo digo, y no dice que el Estado tiene que garantizar el derecho a la vida. exactamente. Entonces, como está el derecho a la vida, cuando favorece a que alguien actúe por su cuenta y diga, ¿sabe qué? Yo no quiero vivir más, tengo derecho a, a decidir sobre mi muerte, pues. Pero el tema, insisto, conlleva un montón de dificultades y de aspectos a analizar, porque usted tiene que finalmente ponderar, porque si bien hay el derecho a la vida, también hay el derecho a la dignidad. ¿Y usted cree que una persona sin dignidad puede vivir? Yo ¿Usted creo cree que que, una perdón, persona pensé sin dignidad puede tenía vivir? el micrófono cerrado. Yo creo que eso es de cada quien, ¿no? Cada quien tiene una opinión personal de aquel tema, ¿no? Lo ves de diferentes puntos. Entonces, en ese caso, es como que yo también, no es que esté debatiendo, sino es que me llamó la atención ese punto. Vayamos a lo del aborto. O sea, acá sí damos no tiene dignidad la persona, pero si hablamos del aborto, le estamos quitando la vida a alguien. O sea, ahí no hay dignidad. Pero son dos cosas diferentes. Una es que usted decida sobre su vida y otra que usted decida sobre la vida de alguien que usted concibió bajo su responsabilidad y que usted le lleve en su cuerpo por una cuestión biológica, pero que no es suyo, no es de suyo, suyo de suyo, porque la vida es, cuando nace, es una vida nueva, ¿sí? Es vida Ahí, nueva. ahí está hablando, por ejemplo, de que ya lo consideran vida cuando sale del cuerpo de la mamá No, prácticamente. no, biológicamente la vida se da desde la concepción y así dice la Constitución. Se protege desde la concepción. Por eso, pero ahorita me estaba diciendo lo contrario. O sea, por eso le digo, es algo No, un no, no, poquito no. medio A ver, son dos complicado. cosas. A ver, son dos cosas distintas. Una cosa es la eutanasia. La eutanasia es el derecho que usted tiene de decir, ¿sabe qué? Yo estoy postrado en esta cama. Yo ya no me puedo mover. Estoy condenado a morirme de aquí a un año, o 6 meses, o no sé cuándo, pero yo no voy a tener alternativa alguna de restablecerme. Salvo que exista un milagro y usted se quede esperando en una cama, un milagro. Pero en esa cama usted se queda padeciendo, sufriendo, y absolutamente adolorida, con dolores, con condiciones eh, eh, que posiblemente usted
O sea, usted, nosotros somos vitales, ¿no? Pero ¿qué tal si usted está postrada en una cama y le tienen que, perdón que le diga algo tan cruel, discúlpeme por favor por esto que le voy a comentar, No, que no se usted le preocupe. tengan que asear, limpiar, ¿no? Y, y, y usted tiene que estar a la expectativa de alguien, que alguien venga a limpiarle o asearle. ¿Sí? Que no tenga la capacidad de hacer sus cosas por su propia, con su propia movilidad. Que usted está atado y además hay dolor y hay consideraciones ahí. Y claro, por eso la eutanasia no es una cosa, no es un debate así tan simple. Hay otros elementos. Hay que ver hasta qué punto, cuál es el grado de dolor que usted o de padecimiento que usted puede tener y la posibilidad de que usted cambie eso. Sí, A eso o me sea, refiero, o sea, médicamente. la discusión hay que, como dice, empezaba diciendo, es la interpretación y de la defensa de los derechos, y dependiendo del caso, como usted nos está explicando en este momento, porque lo que se está hablando de dolor y todo eso, en el caso de la eutanasia, yo podría aplicar también lo que es las enfermedades, o sea, le digo porque yo leí eso, esos principios ahí, lo de las enfermedades catastróficas, que estamos hablando de lo que es de grupos prioritarios. Ya, Claro, entonces, ahí como que, porque son, o sea, no ellos tampoco, no es que quieren vivir así, pero es cosa de que, bueno, ya Dios sabe por qué pasan las cosas, ¿no? Y sufren, padecen como tipo cáncer, SIDA y cosas así. Entonces, o sea, lo digo porque yo en medio estaba leyendo y lo comento porque por momentos me confundo. O sea, la ley sí es así aquí, pero acá es así, entonces por eso. no, es que a ver, siempre los derechos están ahí y hay un montón de derechos, pero a veces los derechos pueden colisionar unos contra otros. Y cuando hay una colisión de derechos, ¿sí? Entre uno y otro, el sistema ha creado un mecanismo que se llama la ponderación, ¿sí? A través de este mecanismo, nosotros lo que hacemos es procurar que exista una solución, ¿sí? Para ese conflicto entre estos dos principios, entre estos dos derechos, ¿sí? Para saber en cuál debo, porque la Constitución dice que todos los derechos son iguales, ¿sí? Eh, en el sistema de derechos humanos, digamos que hubo derechos de primera, segunda, tercera generación, cuarta generación, y siempre los de primera generación han sido los más, digamos, más complejos o los más importantes. Por ejemplo, el respeto al derecho a la vida, entre otros derechos. Usted, si no puede vivir, si no tiene libertad, por ejemplo, usted no puede hacer nada. Son derechos fundamentales. Pero la sociedad ha evolucionado, ha avanzado lo suficiente para que esos derechos, sin el acompañamiento de otros derechos, tampoco tendrían sentido. En la sociedad actual y en la sociedad moderna, una persona en la actualidad debe también tener garantías y derechos de acceso a la educación, por ejemplo, ¿no? Porque sin educación usted no tiene herramientas de cómo guiarse en la vida. Entonces se convierte en un derecho también fundamental. El derecho al trabajo. Sin trabajo, pues estamos medio fregados, ¿no? Tenemos vida, pero no dignidad. Entonces, entonces hay situaciones y situaciones. Y cuando hay un choque, hay que ponderar. Tenemos que saber ¿cómo hacemos el análisis? Y eso lo hacen los jueces constitucionales, el análisis del caso en particular, donde identifica varios elementos, hace un ejercicio eh, donde tiene que encontrar cada uno, discernir cada uno de estos elementos y conjugarlos para ver en esta operación de un razonamiento, un silogismo jurídico que se llama, para finalmente obtener una sentencia o una resolución que sea lo más justa y lo más apegada al espíritu de la Constitución, garantizando justamente el derecho que en ese momento sea el más relevante. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo voy a ponerle un ejemplo médico, si yo tengo que salvar la vida de una persona y tengo que cortarle la pierna para hacerlo, ¿usted qué hace? Le corta la pierna, ¿no es cierto? Cierto, en casos de terremotos, por decirlo así, para poderle salvar la extremidad que se pueda. O sea, si usted sabe que hay dos formas de salvarle la vida, la una es eh, cortándole la pierna
sacándole para rescatarle, pero hay que cortarle la pierna. Pierde la pierna, ¿no es cierto? Una extremidad. Pero es la única forma de salvar la vida. ¿Usted lo haría? ¿Lo haría o no lo haría? Sí. Sí, ¿no es cierto? Cualquiera. Y si a usted le toca pasar una cosa así, Dios no quiera que nunca pase, pero si a uno le estuviera a ver, ¿qué hago? Mire, usted va a vivir, pero para que eso ocurra tengo que cortarle el brazo o la mano. ¿Usted admitiría eso? Si es en su cuerpo. En mi caso, en algo personal, no tan extremo, ¿no? Pero en su momento, am, bueno, se me quebró la mano, ¿verdad? Entonces, sí, sí le entiendo esa parte que es difícil volver, digamos, no sé cómo sonará, pero sin ánimo de ofender a alguien, ser normal, porque pierdes movilidad, porque, digamos, lo inmovilizan y todo es un proceso, es como que si le quitan la pierna a alguien, o sea, tienes que prácticamente volver a caminar, o sea, tienes que aprender a caminar. Entonces, hay personas, yo le digo, tengo una conocida que le cortaron la pierna y no aguantó y se murió. Y no por Ya, lo que le cortaron la pierna, sino de la no, depresión. de la depresión, no soportó. En fin, No, no, sí, no soportó. obviamente hay temas muy complejos, pero porque el ser humano es complejo. Y el tema de los derechos también es complejo, tan complejo como este. Si yo tengo que escoger entre una cosa y otra, entre un derecho y otro, y claro, yo privilegio cortarle la mano o el brazo, porque eso garantiza que al menos pueda vivir, que pueda eventualmente utilizar una prótesis que le pueda ayudar con tratamiento psicológico, que pueda adaptarse a una vida social diferente. Pero si no pero en vez de eso digo, no, déjale nomás que se muera, ¿no es cierto? Entonces, Violentando otro derecho. O sea, claro, es como entonces, lo que entonces dice, o sea, acá casi siempre ponderar qué derecho pesa más en un eso que no se determinado. puede equilibrar, El tema sería que usted ha ponderar si propuesto, claro, en un caso que es el tema de la eutanasia, que insisto, se da con condiciones muy particulares y es la decisión sobre la vida de cada uno, ¿sí? eh, Porque es uno el que decide dejar de estar conectado a una máquina que es la que le provee de vida, ¿ok? Y es uno el que decide ser desconectado o no tener esa continuidad respecto a una máquina o seguir recibiendo tratamientos que son altamente dolorosos y costosos cuando sabe que realmente no sirven de mucho. ¿Ok? Pero son decisiones sumamente complejas, de, muy difíciles, que solo la persona que está en ese momento, pues, la podrá decidir. Entonces, eso los jueces constitucionales tendrán que valorar. Dicen, a ver, ¿qué derecho tengo que preservar? ¿Le puedo dar el derecho a la persona que decida libremente optar por la eutanasia como un derecho? Pero eso lo debatirá los jueces, ¿no es cierto? Digan, bueno, sí, en estos casos y con estas condiciones admitiremos la eutanasia. No es lo mismo el aborto, desde mi perspectiva, mi análisis, ¿sí? Yo no soy una persona que esté muy a favor del aborto. Y no lo estoy por, porque en la sociedad actual y moderna, todos con educación, quizás lo que haga falta en el sistema es la educación, con educación y con cultivar ciertos valores, ¿no es cierto? Eh, Esas cosas se pueden planificar y evitar, sobre todo, ¿sí? Se puede evitar un embarazo no deseado. Bueno, salvo que sea producto de una violación, y eso es otro tema. Eso no lo vamos a tomar ni en cuenta siquiera, porque es otro tema, ¿sí? Bueno, sí es parte es un tema muy complejo en el que no quisiera, eh, por el día de hoy al menos, no quisiera toparlo para poder avanzar en otros temas. ¿Ok? Porque el tema de la violación implica que hay un acto agresivo y lesivo contra un ser humano, y producto de ese ser humano usted tendría que estar ligado a otro ser humano. Es un tema muy complejo, ¿no? Y cómo garantiza la vida, en fin, es un tema súper complejo, muy debatible.
muy debatible, eh, pero pasa en la sociedad. Pero vamos al caso de normalmente de hombre y mujer, sabemos que tenemos que asumir responsabilidades por nuestros actos, ¿sí? Y aprender a autocontrolarnos para evitar justamente estas circunstancias. Y si pasa, lo lógico es que usted como persona de bien, con valores que le deben caracterizar, usted asume la responsabilidad de lo que hizo, porque es muy fácil decir, ah, ya, hicimos esto, se embarazó, sácalo, chao, toma las pastillitas o ándate acá y ya. O sea, es la solución más fácil, ¿no? Es la solución más fácil, el aborto, para no tener problemas, para no traer a niños no deseados, por así decirlo. Pero me parece una absoluta irresponsabilidad. Lo primero que tenemos que hacer es educar para que las personas seamos, eh, por sobre todo, responsables y saludables emocionalmente para que enfrentemos nuestra vida y tomemos decisiones asertivas respecto de con quién formamos un hogar, con quién compartimos una relación emocional o sentimental. Eso se llama sanidad mental al final del día. Pero para tener eso, usted necesita tener personas sanas, sanas física y mentalmente, ¿sí? Para que esas cosas no ocurran, ¿sí? Entonces, y educadas, saber que usted es simple, usted puede darle gusto al cuerpo como usted quiera, pero o sea, hay un montón de mecanismos para evitar que se embarace una mujer o un hombre embarace a una mujer. El hombre, si quiere cuidarse, va, hágase una vasectomía, si es jovencito, hágase la vasectomía y haga lo que quiera, ¿sí? Y con eso viva en tranquilo y tenga una vida como usted quiera, ¿no? Más allá de hay otras consideraciones de responsabilidad afectiva, y bueno, hay otros elementos, ¿sí? Pero finalmente, si usted quiere, puede hacer eso y haga lo que sea, pero eso se llama responsabilidad. Y es muy fácil decir, ah, no, no, ya pasó, que aborte nada más. No, 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 muy simple, ¿no? Yo creo, es mi humilde pensar. Y usted es libre de pensar como usted quiera, estar de acuerdo o en desacuerdo, eso no pasa absolutamente nada. Si usted es pro aborto, pues se siente que las mujeres tienen el derecho a ejercerlo, ese es su derecho, está bien. Dígame, Verónica, cuénteme. Quería hablar sobre, bueno, el tema que está diciendo. Aparte, digamos, cuando sufre un aborto, bueno, yo tengo una amiga que es cercana que me contó que ella decidió hacerse un aborto, pero no fue porque ella, o sea, haya deseado, sino que por complacerle a la pareja, que no quería así sin nada porque decía que la prueba de amor y todas esas cosas, ya los típicos. Y bueno, después ya se arrepintió y pues ya muy tarde para la pastilla del día después, no le funcionó porque no a todas las mujeres les funciona también en las pastillas del día después, como que tiene un tiempo. Claro. Y ahora las complicaciones que vinieron después del aborto fue que ella le dejaron como que muy sensible ya pasó eso como que hace un año ya, la parte del útero, le que dejó como que es como le raspan, pero la dejaron muy sensible que creo que había quedado como hasta estéril, me contó hasta la última vez que hablamos. Y que ella ya no pudo estar con nadie más porque no soporta ni que la toque. Quedó demasiado débil por dentro, por fuera, en otras palabras. Claro. Sí, porque Ujú. hay efectos colaterales de una decisión tan fuerte como esa. El impacto emocional y psicológico no es tan fácil, no es tan sencillo manejarlo. Nos dicen que sí, que la libertad de la mujer y que sí. Claro, justamente lo que acaba de mencionar Verónica, justamente este ejercicio de libertad en el que las relaciones de pareja, ¿sí? No pueden ser condicionadas como que, ah, dame la pruebita de amor. Pruebita de amor, pues, o sea, por Dios.
quiérete a ti mismo, respétate a ti mismo. Esa es la principal prueba de amor que le puedes dar a otra persona, el respeto a ti mismo, el valorarte a ti mismo. Si no le gusta como lo que tú le das, pues lo que tú puedes compartir con esa persona, si tienes algo que compartir, porque para compartir algo tú tienes que tener cosas buenas en tu corazón y en tu vida. Porque si tienes una vida desastrosa, no tienes nada que compartir. Ahí preferible, los responsables, quédate solo, no le metas a nadie al desastre de tu vida, ¿no? Pero bueno, esos son conceptos más difíciles de comprender. Eh, pero justamente lo que tú dices, la presión que un hombre le haga a una mujer, o viceversa, ¿no? Sabiendo que en la actualidad hay tantos mecanismos para prevenir cualquier cosa, y bueno, si quiere, hágalo. Hay pastillas, hay anticonceptivos, hay ¿cómo se llama? Hay muchos métodos. Y son gratuitos, no le cuesta nada. Va al centro de salud. Ah, bueno, como ahora sí no hay nada, posiblemente ahora sí le cueste. Y los centros, ahora la salud ya nos va a costar a todos, ¿no? Eh, pero en principio son servicios que están ahí, son gratuitos. Usted puede acceder a ellos y obtener una atención con un profesional que decir, a ver, planifique, organícese, lleven así, punto, se acabó, no pasa nada. Usted previene cualquier cosa, ¿no? Y no daña su vida ni daña la vida de un tercero, y menos de un infante, que un bebé que está por nacer, que no tiene la culpa de sus decisiones. Edgar, cuénteme, Edgar. Sí, profe. Bueno, un caso, digamos, de una conocida en el que ya tuvo su primer bebé y es joven, digamos, joven, bastante joven. Creo que tuvo a sus 19, 20 años, máximo 21. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ella ya decidió, o sea, ya no tener más hijos, solo quería tener un hijo, digamos. Pero en el hospital le dijeron que no, o sea, ella quería que le liguen o algo así. O sea, que ya No, definitivamente tío. no pueda tener más hijos. Pero eso era su voluntad o su deseo, digamos, en ese momento de ella. Pero los doctores le decían que no, o sea, no van a hacer eso y no es permitido hacer eso, le dijeron. Entonces ya Claro, le dijeron que no. claro, En ese, claro, no como que ella no pudo decidir, digamos, ya. Ajá. claro, muy interesante lo que nos propones, muy interesante, Edgar, muy interesante. Es un debate ahí jurídico muy singular. Efectivamente, ¿por qué los médicos no acceden a este tipo de decisiones radicales? Porque son radicales. El momento que lo hacen no es reverso. Y si algún momento esa persona se arrepiente al pasar del tiempo. Te voy a poner ejemplos muy locos y muy complejos. ¿Qué tal si en algún momento, Dios no quiera, pierde a su hijo? La posibilidad de que ella vuelva a vivir esa maternidad, a ser madre nuevamente y restablecer un hogar, tal vez a consecuencia de una situación dramática como esa, ya no la podría hacer. Entonces, el tema es muy complejo. O que pasa más adelante y pierda su pareja, o consigue una nueva pareja y esa nueva pareja quiere armar un hogar, quiere tener un hogar. Y ese hogar implica tener tal vez un hijo, ¿no? Entonces, eh, por eso es el tema. Pero como existen otros métodos, dice, ¿sabe qué? Usted no necesita ser tan radical, ¿sí? Como en los varones, nosotros, ¿qué te podemos hacer? Vasectomía, sencillo, cirugía del día. Hace la vasectomía, se acabó, tranquilo. ¿No es cierto? Tiene que cuidarse de enfermedades y otras cosas. Eh, pero ya no de tener hijos, ¿no? O que le pongan hijos que no son suyos. Pero, pero ya no va a tener esa preocupación, ¿no? Dice yo, ahora no voy a ser padre. Y eso es reversible. En algún momento usted dice, ah, bueno, ya quiero hacerlo. Ah, vuelve a conectar la cosa y se acabó. Puede volver a ser papá, ¿sí? Entonces, es eso, son eso. Pero insisto, yo creo que nos falta mucha educación, eh,
sexual en los jóvenes, los niños, niñas, adolescentes, muchísima. Somos un país con un muy alto grado justamente de embarazo adolescente, porque romantizamos muchas cosas, hemos romantizado cosas que no son. Pensamos que la relación debe ser tal cual, o yo qué sé, y lo que acaba de mencionar nuestra querida compañerita Verónica, efectivamente, esta famosa prueba de amor, por Dios, a este siglo XXI hablar de eso no sé, no sé, ¿ok? Dígame, Dianita. En sí, buenas noches, profe y compañeros. Justamente ya que estaban abordando este tema, acá en donde vivo, en, en Carchi, pasó un caso, ¿no? De que una chica se había inducido, o sea, el aborto, pero estaba de 22 semanas de gestación. Entonces, eso ya es considerado como un homicidio ¿cómo es? Neonato, ¿verdad? Así. Ajá, del neonato. Ajá, Sí, le cae el peso de la ley. así es. O sea, es que Eso. ella dice que ha sido como influenciada por la pareja sentimental. Entonces se ha tomado así las pastillas y indució el aborto. No, sí. Y además que hay afectaciones a su salud, a la salud, pone en riesgo ella su propia salud, su propia integridad física. ¿Sí? Por eso es tan importante la educación sexual. No es una educación para que eh, eh, vayan los adolescentes a mantener relaciones sexuales, porque la información está ahí, pero educación sexual va más allá de eso. No solo es indicarle cómo funcionan los aparatos biológicos, ¿no? La biología humana, sino otras cosas, ¿no? El propio valor individual, la esencia de los individuos, de lo que somos como seres humanos, como hombres y mujeres, y el valor que debe tener uno a sí mismo. Entonces, ese valor, eso son otras cosas, y eso es parte de nuestra educación que debe cambiar, que debe modificarse, y es muy importante. Esa es una tarea que les va a tocar a ustedes, como futuros docentes, abordarla, ¿sí? Porque eso falta muchísimo. No es una clase de biología. Y la educación sexual es una clase que va más allá de eso. Es invitarle a que, como hacen los gringuitos, decir, a ver, esta semana quieres saber lo que es el papá. Toma, aquí tienes tu muñequito, ¿no? Aquí tienes tu cosa y este guagua te llora todos los días y te pide esto y te cuesta tanto, ¿sí? Ah, sí, así que quieres. Ah, pues, para que le tengas miedo a lo que esto significa. Además de todas las enfermedades que puedes tener. Ahí está, mira, para que veas cómo son. Con eso uno concientiza y dice, uy, Dios mío, este es el riesgo, esto puede pasar, esto puedo vivir, ¿no? Al ser papá no es una cosa para un día, es para toda la vida, ¿no? Y el Hay, peso de un aborto también es una cosa complejísima y durísima de llevar, ¿sí? Muy dura de pero llevar. hay ese aspecto, también yo creo que ya depende mucho de la educación que se le brinda a los chicos pues en casa, ¿no? Nosotros como docentes podemos ser una guía, ¿no? Para los estudiantes. Sin embargo, hay muchos estudiantes que sufren incluso abusos en sus propias casas. Entonces, a veces la necesidad de encontrar cariño en otras personas puede llevarlos a que sí, efectivamente sean manipulados por las parejas. Entonces sí es Efectivamente. como, se puede intentar, pero eso ya viene desde la casa, entonces sí es un poquito complicado para nosotros. Es un reto social, mi querida Emil, es un reto de la sociedad en su conjunto, porque el problema es de la sociedad. Si vemos que en nuestra sociedad hay mucho embarazo adolescente, algo está pasando en nuestra sociedad, ¿sí? Algo estamos haciendo mal. Y claro, sin lugar a dudas, el tema de la parte de la familiar, del peso, de la importancia de la familia como tal, está en eso justamente. Por eso es que hay que buscar formas de educar a las personas para que cuando vaya a generar una familia, realmente asiente una familia, ¿sí? Con dos individuos responsables y que sepan acompañar a sus hijos y criar a sus hijos, porque el tema no es tan sencillo. Efectivamente, la educación en casa, los valores en casa son esenciales, pero hay un problema social también alrededor de esto. ¿Cuántas familias disfuncionales hay en nuestro país? Y no disfuncionales porque los padres hayan querido.
es porque muchos de ellos han tenido que irse del país, migrar a otros lugares, abandonando a sus hijos, pero no por desamor, sino a veces hasta por amor, ¿no? En busca de mejores oportunidades para darles una mejor vida a sus hijos. Esos dramas humanos también hay que verlos, ¿no? Y han dejado el cuidado de sus abuelos, de hermanos mayores, de tíos, ¿no? Que no es lo mismo el cuidado de estas personas que el cuidado de un padre y de una madre presente. Entonces, y claro, hay también madres solteras que cuidan, tienen la obligación de cuidar a sus hijos y cuidar a un bebé, a un adolescente sola o solo, no es una tarea sencilla, es una tarea muy, muy compleja, ¿sí? Para hombre y mujer que por haber circunstancia de la vida tengan que criar solo a sus hijos, es una tarea difícil, dura, hasta dolorosa, diría yo. Pero son retos de la vida, es parte de lo que existe en realidad. Entonces tenemos que aprender a entender qué pasa en nuestra sociedad y buscar también cómo podemos contribuir con un granito de arena respecto a la sociedad que tiene estos conflictos. ¿Ok? Y mm, lo que se puede hacer desde el espacio que nos toca y ustedes como docentes, desde ese espacio tendrán que hacerlo, ¿no? Guiar, se- ser, ser ese soporte de sus estudiantes, ese apoyo, eh, esos eh, influencers de sus propios estudiantes. Eso deben ser los docentes, influencia de sus estudiantes, ¿no? Influir, de esta capacidad de influir, de motivar a aquellos eh, emulen lo que ustedes son. Y eso es también con ejemplo, ¿no? Eh, Cosa que no tenemos que hacer los docentes universitarios. Por eso yo nunca escogí la docencia como mi profesión, porque no sería un buen docente. No, no, no tengo paciencia para eso. Para ser un buen docente a nivel medio, a nivel escolar. No, 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 no. Porque hay que tener esa vocación de servicio y esa vocación justamente con una serie de valores muy importantes. Si eso no funciona, tenemos una educación que es un desastre y el país es un desastre. Entonces, la responsabilidad que tienen los docentes es muy, muy, muy grande, porque ustedes interactúan con estas personas a las que tienen que ayudar a formar. No es lo mismo que un universitario que ya está formado, ¿no? Usted aprende por andragogía, yo aquí no utilizo pedagogía, pues. O aquí hay algún infante que yo tenga que motivar. No, pues la motivación viene de su propia necesidad, de su propio deseo de aprendizaje, y eso no lo puedo cambiar yo, porque usted escogió estar acá. El niño no escoge ir a la escuela, ¿sí? Es el sistema el que le obliga a ir a la escuela. Son los papás los que le ponen en la escuela, ¿no? Pero en la universidad, ¿quién escoge? Usted. Usted escogió estar aquí y escogió esta carrera, ¿sí? Entonces son dos cosas distintas. Ok. En fin, un poco recapitulando lo revisado, ¿sí? Hemos visto que hay un marco constitucional, que hay estos principios que son fundamentales, que cuidemos estos principios, cuidemos que una posible cambio en nuestra Constitución no afecten estas garantías, estos derechos. Es fundamental sostener, porque es lo único que tenemos al menos como respaldo para defendernos frente al autoritarismo, frente a la ineficiencia del Estado. Es lo único que tenemos. Eh, y no es suficiente. Ni siquiera con eso es suficiente, pero al menos tenemos eso. Si lo quitamos, es peor aún. Será peor aún. Así que es muy importante tener en cuenta estos derechos al momento de querer tocar esta Constitución. Em, ¿qué más habíamos conversado, mi querida Shirley, ya para ir un poco abordando otro tema que quiero revisar con usted? Shirley. Pero más revisamos aparte de los principios de aplicación de derechos, de la suma causal. ¿Qué otras cosas habíamos revisado en las lecturas? Por favor.
Los grupos vulnerables, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué No, tenemos aquí? las acciones de protección y el habeas corpus, eso. Ya. Los mecanismos que se utilizan, que establece la Constitución. Sí, habíamos hablado también de grupos vulnerables, de grupos prioritarios. Saben que la Constitución obviamente trata de proteger a aquellos que eventualmente están en una condición de desigualdad frente a otros, ¿sí? Y por eso los niños, niñas, adolescentes deben recibir un tratamiento especial y una protección especial por parte del Estado y la sociedad en su conjunto, ¿sí? Y claro, ahí viene un tema que sin lugar a dudas eh, se va a debatir en nuestro país, que es el tema del juzgamiento de los adolescentes como adultos. Yo creo que será necesario porque la sociedad ha evolucionado tanto y lastimosamente es una sociedad de la información, una sociedad con uso de tecnología, con otros valores. Por lo tanto, los retos respecto de nuestros adolescentes han cambiado, el paradigma ya no es el mismo. El adolescente de ahora no es el adolescente de hace 10 15 o 20 o 30 años atrás, no es el mismo para nada, ¿no? Al nivel de información al que llegan o tienen acceso les obliga a madurar y a enfrentarse a cosas que nosotros, eh, en mi época, mis años de infancia, posiblemente no tuve que confrontarme. Eh, Al menos no de la misma forma como se confronta ahora, ¿sí? Entonces, estos retos además de la desigualdad, de la pobreza, de situaciones de escasez, eh, y donde la delincuencia está asusando al Estado, justamente porque ese Estado es inoperante, porque ese Estado es incapaz de resolver los problemas sociales, ¿no? No solo se trata del sistema de justicia, se trata de un sistema social, ¿sí? Que la propia Constitución, artículo 1 ya lo dice de justicia social, pero si no hay justicia social, ¿de qué hablamos? Entonces, ¿por qué hay gente o adolescentes eh, eh, captados por bandas delincuenciales para asesinar, para convertirlos en sicarios o narcotraficantes? ¿Sí? Porque no hay una ley Porque que allí, regularice a ellos en ese eh, aspecto de violencia, ¿no? Yo creo que sería claro, eso. Porque no, sí, claro, yo sí estoy de acuerdo que deberían, o sea, lo personal, no, sin ofender a nadie, pero yo sí estoy de acuerdo que deberían juzgarlo como un adulto, porque ellos cometen delitos de un adulto. Entonces yo creo que deberían juzgarlos de tal manera. por supuesto. Sí, efectivamente, porque la psiquis de los adolescentes actuales son psiquis que, claro, hay muchachas de 16, 17 años que ya han tenido convivencia de varias parejas sexuales, han tenido convivencias, y cosas que uno, puta, que a la edad, a los 18 uno no se iba a las discotecas, 18 a los 19 años no pasaron las discotecas, ahora desde los 15 14 años van a ser metidos en ciertos antros, ¿no? Entonces, hay una explosión brutal. Pero, insisto, yo sí estoy de acuerdo con lo que dice Nancy. Hay que trabajar en una reforma penal para que estas personas sean tratadas y juzgadas como adultos. Son crímenes que no pueden justificarse bajo ninguna lógica. No puede. Pero insisto, el problema no es eso. Con eso usted no va a resolver el problema, ¿sí? A eso mismo Ahora iba podemos yo. poner perdón. Sí, digo, eso mismo iba yo, porque la ley no es aplicable o no puede ejecutarse si es que no existe esta predisposición del órgano estatal, que es quien en cierto punto tiene la potestad para hacer cumplir esta ley. Ejemplo, si es que, ¿de qué sirve de que exista una ley de que sanciona a adolescentes o a jóvenes que hagan ilícitos, si es que no hay una policía, por ejemplo, que patrulla, que controla, quien se encarga de y el sistema de justicia también que se encargue de la aprehensión, del juzgamiento de estas personas? Entonces, también es una responsabilidad normativa y también es una responsabilidad que se comparte con el Estado.
por supuesto. Y más aún, mi estimado eh, Steven. El hecho es cierto, es que el Estado es el que debe prevenir que estos jóvenes y estos adolescentes caigan o se enreden en estas cosas. ¿Cómo lo hacen? Claro, cuando la sociedad genera condiciones más adecuadas de convivencia social. Es decir, cuando los estudiantes tienen acceso a una educación de calidad, cuando los estudiantes, los jóvenes en general, los jóvenes, niños, tienen acceso a derechos y garantías de derechos, tienen acceso a la salud, dicen, yo, pero ¿para qué me voy a meter en esto si yo puedo acceder acá a una salud adecuada, a una educación adecuada, y accedo a estos beneficios? No necesito de mentir. Pero si hay ausencia y presencia del Estado en estos servicios, y claro, la proliferación de una imagen de glamurosidad que nos da la sociedad moderna, que dice ahora la plata por la plata y las canciones que escuchan y toda la cultura de que el narcotraficante, y los corridos que alardean sobre los narcotraficantes. Entonces, toda una oda hacia la delincuencia, ¿no? Entonces, todo sobredimensionamos y valoramos a estos antisociales como como héroes un poquito más, ¿no? Entonces, claro, los niños que en medio de su precariedad, de hogares disfuncionales, de hogares deshechos por la falta de trabajo, falta de oportunidades, y dicen, ve aquí, yo voy, vendo este paquetito y tengo para comer la semana, ¿no? Y no, y claro, porque si yo salgo a buscar trabajo, no hay, no me van a dar trabajo, ¿sí? Salgo a Profesor, buscar en diga- qué ganarme la vida y me van a, no, en cambio si hago esto, ay, ¿no? Porque hay disculpe necesidad, que le entonces no interrumpa. hay empleo, no hay trabajo, no hay actividad económica y frente a esa dinámica, obviamente tienes un perfecto ambiente para que nazcan todas estas cosas, esta delincuencia, ¿sí? Porque si hubiera condiciones más adecuadas en la sociedad, si el Estado hiciera lo que tiene que hacer y se preocupara de una verdadera justicia social, ¿sí? Posiblemente el impacto de la, de la delincuencia sea menor, ¿sí? Porque ya no es una delincuencia famélica, es una delincuencia que es por hambre, por necesidad, que uno diría que ya se fue, que eso había sido superado, pero resulta que no, ¿ok? Que hay delincuencia por necesidad, por oportunidad, porque no hay otra alternativa dentro de la sociedad que le exige que usted tenga cosas para ser feliz, ¿no? Eh, de frente a eso, pues hay una lógica que hay que, que verla. Entonces, si bien yo estoy de acuerdo con lo que dice tanto mi amigo, mi colega Steven y Nancy respecto a la necesidad definitiva de sancionar a los adolescentes como adultos, de acuerdo, estoy de acuerdo, pero también el Estado debe y tiene una enorme deuda con todo, porque la delincuencia, el crimen es estructural y responde a muchas cosas. Entonces, ¿de qué nos sirve ir a meter a cárceles a estos criminales y les permitimos lavar el dinero en la banca ecuatoriana, ¿no? Y la banca no dice nada, ¿no? Y ellos felices se llenan los billetes del dinero proveniente de actos ilícitos. Entonces, ¿de qué hablamos, no? Es un contrasentido, ¿no? Entonces pasa esto. Algo más me quería decir, Nancy. Nancy, o Sí, algo más me quería... sí, Sí. profesor, mire, yo, o sea, en referencia a lo que dijo el compañero, lo que estaba mencionando usted, yo creo que depende del caso. Le voy a exponer dos casos. Una vez yo pude conversar con, bueno, ya ahora es un joven, que la mamá le dio todo, le pagaba los estudios, estamos hablando de algo particular. Pero él decidió, como usted dice, digámoslo así, mis palabras, el camino fácil. El chico se dañó, anda robando, etcétera, etcétera. Y no porque por la educación, no por nada, sino por decisión propia, porque le gustó, digámoslo así, le gustó. Y yo le pregunté, ¿pero por qué haces esto? O sea, yo le digo porque yo hablé con él. Y él me dice, ¿de qué me sirve matarme estudiando tantos años si cuando yo me gradúe o sea un profesional no va a haber empleo? Ya, entonces, veámosles del otro lado. He conocido casos de chicos que no han tenido nada, pero en la actualidad son grandes profesionales.
Entonces yo creo que es la motivación, la manera de cómo vamos a cultivar a los jóvenes, porque bueno, yo tampoco soy tan joven, pero a los jóvenes que vienen atrás de nosotros, porque yo sí viví, digamos, en una infancia, yo tengo 39, yo sí viví en una época donde yo podía salir a jugar con un balón tranquilamente, en comparación ahora a los jóvenes que solamente usted los ve consumiendo, los ve... y este tipo de gente se aprovecha más de los adolescentes por las mismas leyes, porque no son juzgadas. Entonces, yo creo que aquí interviene todo, la sociedad, la familia, el Estado, o sea, todito, y la decisión de uno mismo, porque yo decido qué elegir. Concuerdo, exactamente. Por eso le digo, es la conjugación de varios elementos. O sea, no solo está, por eso es que, miren, cuando hablamos del derecho y de la norma va a estar ahí. Pues usted puede tener la norma más perfecta, la constitución más linda, como les digo, ¿no? Y tenemos una constitución que para mí no es mala, ¿sí? Tiene sus vaivenes, pero no me parece una mala constitución, la verdad, para serles honesto. Pero, y que establece un montón de garantías y derechos, como ya lo hemos mencionado. Eh, y muchos de estos derechos no se concretizan por parte de quien tiene la obligación de hacer. ¿Quién? El Estado. Porque a él le encargamos esto, porque si no desaparezcamos el Estado y se acabó, pues, ¿no es cierto? Pero quienes le hemos encargado, quienes le pagamos a través de nuestros impuestos para que concretice todos estos derechos que están ahí, es el Estado. ¿Sí? Es así. Em, entonces, pero eso nos quita la responsabilidad de cada uno de nosotros en esta parte, ¿no? Entonces, se conjugan muchos elementos económicos, jurídicos, sociales, ¿sí? Culturales, eh, eh, se conjugan, ¿sí? Entonces, muchos adolescentes se involucran en las bandas, unos por necesidad, otros por gusto, otros por falta de oportunidad, otros por yo qué sé. Hay tantos elementos. Pero bueno, la cosa es justamente, También por moda, Doc, por moda, porque es lo que los niños están acostumbrados a ver en la televisión, en los juegos que les permiten los papás. Entonces, a veces también la curiosidad, por ejemplo, juegan free. La curiosidad de saber qué se siente tener un arma en sus manos los lleva también a unirse o lo que los amigos están haciendo, los niños muchas veces quieren repetir para no sentirse excluidos. Entonces, también influye mucho la moda, las redes sociales y ese tipo de cosas. yo no sé si los juegos pueden influir y de qué forma. Me parece que hay algún estudio respecto al tema. Yo le voy a comentar hoy. Yo jugaba en pandemia free con mis hijos, ¿no? Y, y, y claro, ninguno de nosotros somos pandilleros. A mí me encantan las armas, pero no hay forma de comprarlas. Y no me interesa tenerlas por el riesgo que eso representa en mi familia. Por amor a mis hijos, porque a mí me encantan. Me encantan, las toda la vida me gustaron, ¿no? Eh, pero representan un peligro. Entonces yo no voy a tener algo que es peligroso y que puede causar un mal a mis hijos. Entonces, eh, y yo de Claro, joven siempre me gustó pero por ahí, Mortal Kombat y estos de me iba no me iba a los cosmos, nunca me gustaron los cosmos, me parecía algo no, voy a decir algo feo, ¿no? Muy de baja calidad, de bajo, no, dije, "Ay, ¿qué voy a meterme en un cosmos de estos, por favor? No, o sea, no, y me iba a los cosmos, pero me encantaban las maquinitas, eso no, todo como todo niño de aquel momento, pero meterme a los conos, pero así, no me gustaba. Eh, pero cuando uno tiene su play, su cosa y jugaba y ya pues, y no necesariamente por jugar esto te conviertes pero estoy de acuerdo en oiga, sí, por ejemplo, yo tenía el caso de un amiguito que él me comentaba que justamente él se dedicaba a jugar free y todas estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo también he jugado. En pandemia creo que todos lo hicimos.
Entonces él me comentaba que él se dedicaba así como que a jugar free y bueno, todo este tipo de cosas. Se quedó durante la pandemia en Guayaquil y bueno, pues ahí dice que conoció a algunos amigos y entonces él como que, y estos malos amigos que de hecho tenían armas y él como, o sea, con la curiosidad decía así como que, o sea, él me decía, yo decía, si yo pude, yo puedo hacer eso en la tele, o sea, sin tratar, o Claro. sea, sin la intención de hacer mal a nadie. Él lo hizo, o sea, fue con sus amigos y fue a disparar y toda esa cosa. Y él me decía que, o sí le gustó, o sea, que él sentía así como el tener un arma en su mano, como que le daba poder y le hacía sentirse como, no sé, poderoso. Él me comentaba. Bueno, el caso es que así de a poquito él se fue metiendo en este cosa y de hecho él terminó preso porque no por matar a nadie, pero lo encontraron delinquiendo y ya pues entonces como que sus amigos escaparon y solo quedó él y se lo llevaron preso a él. Y fue muy triste porque sus papás siempre fueron unas personas indígenas, unas personas muy correctas. Entonces los papás lo dejaron, no lo ayudaron con abogados ni con nada. Sí, imagínate. Es que pasa, ¿no? Bueno, yo te digo que yo sí he disparado pistola, fusil, porque estuve en el colegio militar, en cuarto curso. Tuve la oportunidad de disparar el FAL en instrucción militar. Entonces, eh, y una cosa el gusto, ¿no? Pero son todos, todo un contexto de elementos, los que todos mencionaron. La influencia que pueden tener terceros, la televisión, la música, la sociedad en su conjunto, ¿no es cierto? Que te bombardea de cosas. Ese es el reto más importante que tienen nuestros adolescentes, nuestros niños. Y Enid en esa parte tiene toda la razón. Efectivamente, este bombardeo de cosas, ¿sí? Que posicionan cosas, y que los niños no tienen la capacidad de digerir por su inmadurez, les lleva eventualmente a tomar decisiones y entrar en pasos, en situaciones como las que nos comenta justamente Enid, ¿verdad? Efectivamente pasa por esto. Por eso es la importancia de lo que también nos comentaba de una adecuada supervisión, de una adecuada educación, de padres presentes, de disciplina, de orden y de Profesor, yo valores fundamentales en la creo, sociedad. creo que vi dentro de los principios algo que hablaba la responsabilidad. Entonces ahí entramos todos nosotros, o sea, todos como padres. Y mire, un día conversando con alguien, a veces no tanto como padres, no nosotros nos hacemos, ¿cómo se dice? De vista gorda, creo que se dice. Vemos que se están violentando derechos de alguien y no hacemos nada. Entonces también viene la responsabilidad de nosotros. Efectivamente, Nadia, sí mismo. Verónica. Bueno, quería comentar sobre eso de los padres. Bueno, en mi caso yo no soy criada por ninguno de mis padres. Yo nunca me crecí con ellos. Yo me crié con mis abuelitos, pero yo digo que es depende de la educación, porque ellos me inculcaron valores. Entonces es como quien dice, con las personas con quien te rodeas, también, o sea, ellos, los padres, o sea, mis figuras paternales fueron mis abuelitos, ellos son nuestros primeros profesores, como quien dice. Y, y de ahí depende muchísimo también, bueno, como ellos eran así como con ideas más cerradas, tenían, bueno, eran de otra generación, entonces como fueron un poco más sobreprotectores. Entonces hay que encontrar también un balance entre dar libertad, pero también proteger. Muy bien, exactamente. Verónica, disculpe, puedo hacerle una pregunta indiscreta, tal vez? Sí, sí, digamos. ¿Sus padres migraron, tal vez? No, no, ellos viven aquí. Viven No, yo, acá, ajá. ¿ya? ¿Y por qué viviste con tus abuelos y no con tus padres? Si podemos A ver, saber tal vez. pasa que, a ver, mis padres antes de que antes de que yo naciera, ellos ya se habían divorciado. Ellos ya se habían divorciado, entonces desde ahí ya comenzó todo mal. Fue una familia disfuncional. Mi hermana, o sea, es mi hermana y yo, bueno, yo y mi hermana, bueno, como sea. Ella sí vivió con mis papás, pero
y de ahí pues a mí me tuvieron, pero porque ellos ya siendo divorciados y bueno, quien se quedó con la custodia fue mi papá. Mi mami no sé, nunca hizo por criarme ni a mí ni a mi hermana y, y pasamos a criarnos con mis abuelitos y él, mi papá, nunca me dio nada ni nada. Ellos me dieron todo y él se fue, mejor dicho, me abandonó, pero mi mami sí me apoyó monetariamente y bueno, Ya, sí, sí la veo de vez en cuando. ok. Entonces, eso. Gracias por compartir tu historia, Verónica. Muy interesante, la verdad. Hay muchos casos como los tuyos, eh, pero tú has sido afortunada y bendecida, porque has tenido dos abuelos que te han dado un hogar y una familia bonita. Y se nota en tus palabras, en tu educación, se nota el extraordinario trabajo que han hecho tus abuelitos. Así que, qué bueno que nos acompañes en esta clase, qué bueno que estés participando muchísimo. Me gusta mucho cuando les escucho contarme sus cosas y compartir sus ideas y sus comentarios. Muchas gracias. Eso es lo que hace que esta clase sea menos aburrida y más bonita. ¿Ok? Tu participación, tu intervención. ¿Ok? Bueno, chicos, yo no puedo irme de esta sesión sin tener que hablar de un tema adicional. Es el tema de la educación, ¿no es cierto? O sea, ya hemos hablado sobre Macausay, los principios de aplicación de derechos. Hemos hablado también de estos derechos para los grupos vulnerables y prioritarios, perfecto. Hay garantías o mecanismos o garantías constitucionales para que justamente estos derechos constitucionales estén en vigencia a través de varios recursos constitucionales o estas garantías. Este es el término técnico, ¿no es cierto? Habeas data, habeas corpus, acciones de protección, extraordinarias de protección, en fin, todo parte de un andamiaje dentro de un sistema. Las unidades de justicia, la propia Corte Constitucional, en fin, todo un andamiaje construido para que precautelemos estos derechos. Em, Hay un derecho fundamental que es el que tenemos que abordar, es el derecho a la educación, ¿sí? Ahora, eh, la educación libre, gratuita, laica. ¿Cuándo nace esta educación laica, gratuita? ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes? La educación en Ecuador, yo había compartido al final, me parece, un video con todos ustedes respecto a lo que es la educación pública respecto a la educación privada. Y realmente es tan gratuita y por eso, ¿qué se nos viene a la mente cuando hablamos de educación gratuita, libre? ¿Eh? O de este derecho a la educación como tal, porque el derecho está ahí. ¿O en qué consiste este derecho a la educación? No sé si alguien quiere comentar al respecto. ¿Alguien tal vez? Michelle tal vez, si no, lo escuchamos. Michelle Sandoval. Verónica, eso, vamos, Verónica. A ver, bueno, en cuestión de la educación, cuando dicen que es gratuita, es realmente que pagamos son los ecuatorianos con los impuestos. Si a si a los estudiantes antes, por ejemplo, antes les daban lo que eran, eh, ¿cómo lo que eran, ¿cómo se llama el desayuno escolar? Ah, Eso, ah, ya. Y si les daban eso, les daban los libros, después también que los uniformes, subían más los impuestos. Y por ejemplo, ahora en mi caso en Santo Domingo, bueno, yo soy de Santo Domingo, que bueno, los estudiantes no pagan lo que es el bus, ellos suben con una tarjetita, porque ahorita ya creo que es con tarjeta nomás. qué No he bueno, tomado el bus, porque yo vivo por el centro, entonces no tomo el bus. Entonces, qué bueno. ajá, ellos no pagan, pero quienes pagan son los, no, o sea, los ciudadanos, los santadomingueños, ellos tienen que pagar más, antes era 25 centavos, ahora pagan 30 centavos, entonces a la final no es que sea gratuito, sino que es más, Alguien, ajá, es Veri- solo,
como un revestimiento. Benito, usted ha dicho algo muy interesante. Cuando el Estado o alguien le da un derecho, hay alguien que tiene que pagar la cuenta de ese derecho. Entonces, nosotros hemos establecido que la educación es un derecho. Alguien lo tiene que pagar. ¿Y en qué términos vamos a garantizar ese derecho? Diana, cuente, te escucho. Eh, bueno, al referirnos al derecho a la educación, bueno, considero que es muy importante y sobre todo se establece, ¿no? En la norma suprema, que es la Constitución, que todas las personas tenemos derecho a acceder a una educación, pero esta educación debe ser de calidad, debe ser gratuita también, o sea, porque es un derecho de los ciudadanos, pero también es una obligación del Estado el garantizar esa educación a todos, en este caso todos los ecuatorianos y inclusive migrantes. Em, también es libre, debe ser inclusiva, porque debemos considerar que aquí en Ecuador existe diversidad de culturas, entonces debe tener un enfoque bastante inclusivo, que es el actual, ¿no? Que se está manejando. Perfecto. Además de holística, ¿no? Efectivamente, mira, muy interesante algunos elementos que nos ha propuesto Dianita con relación a la educación. La calidad de la educación, quizás ese sea uno de los temas más complejos de revisar, porque qué tan buena es nuestra calidad, perdón, nuestra educación, si efectivamente es de calidad o no. Entonces, recientemente van a darle el examen PISA, ¿no? Para evaluar el nivel de nuestros estudiantes, para saber cómo están. Vamos a ver cuáles son los resultados, ¿sí? En matemáticas, en ciencias, pero educación es un tema mucho más complejo. Quizás el modelo o la estructura educativa que nosotros tenemos, me parece a mí, que todavía sigue siendo una estructura que responde a un sistema de producción del siglo pasado. Quizás la modernidad y quizás los retos que tenemos en el sistema es cómo hacer que esta educación se ajuste a las nuevas necesidades de nuestra sociedad del siglo XXI. Ese es el reto fundamental. En algún momento por ahí salió algún TikTok y lo revisé, decía, ¿cuáles son las nuevas materias que deberían dar en los colegios? ¿No? Entre ellos estaba, no me acuerdo cuál era, se me va este momento, pero bueno, educación vial es fundamental, educación sexual es fundamental, ¿no? Eh, manejo financiero, ¿sí? ¿Cómo gestionar tus finanzas personales? ¿Sí? Derecho laboral. Son temas que dicen, ¿y qué hace un adolescente para qué le sirve eso? De mucho, eso es lo que necesita saber para enfrentarse a la vida, ¿no? Entonces, claro, creo que la educación no está respondiendo todavía a las necesidades. También había una crítica en el sentido de que, claro, todos queremos que los estudiantes todos sepan matemáticas, ¿no? Entonces yo la pregunta hacia alguien, a ver, ¿qué tal si su hijo saca 10 en matemáticas y 2 en historia? ¿Qué deberíamos hacer? O viceversa, ¿qué deberíamos hacer? ¿Mm? Ponerle Impulsarlo profesor. en su carrera matemática, Otra vez, mi estimado Marlon. impulsarlo en lo que es bueno y no centrarse en lo que es malo, porque si no estaríamos limitando sus capacidades. Exacto, muy bien, exactamente. Si es bueno para las matemáticas, hay que alentarle para que sigan las matemáticas. Y lo otro, pues, ayudarle a complementar, pero no por eso. Ay, entonces, hay algo en la estructura del modelo que no está bien, no está funcionando como debería funcionar. Hay algo que no está bien. Miren, en los colegios americanos, si alguien sabe más de matemáticas, no está obligado a estar en el primer grado, o segundo grado, tercero, ¿no? Si sabe matemáticas de quinto, va a quinto, para no estarse aburriendo aprendiendo cosas que él ya sabe. ¿Para qué va a seguir justamente con esta misma idea? ¿Para qué va a seguir aprendiendo cosas que él ya las sabe? Donde lo único que hace es perder el tiempo y aburrirse, ¿no?
Y eso nos pasa en nuestro sistema lastimosamente. ¿Ok? Bueno, ¿algún comentario adicional? Sí, Doc, yo le quería decir que en ese aspecto usted tiene muchísima razón. La educación, muchas veces también el gobierno como que la limita muchísimo, ya por cuestiones de política. Pero sí, en ese sentido, yo tenía mi sobrinita. Ella, bueno, pues cuando mi ñaña estaba embarazada, ella iba a la universidad, incluso cuando tenía la bebé le llevaba y cosas así, porque no tenía opción de dejarle con alguien más. Entonces mi sobrina, ella aprendió a leer sola desde los 4 años, ella ya sabía leer. Cuando nos dimos cuenta que sabía leer en una iglesia, que nos empezó a leer el papelito, nadie sabía. Entonces, cuando ella entró a la escuela, ella se aburría porque le enseñaban cosas que ella ya sabía. Entonces, y ella venía y decía, es que mami me enseña el sonido de esta letra y yo ya sé eso, no quiero ir a la escuela. Y ella no quería ir, no quería ir. Entonces, la solución que encontramos en ese momento fue buscar una escuela en la que le pudieran ayudar, porque ella de verdad no quería ir a la escuela, incluso tenían problemas de conducta porque ella se paraba, se salía de las clases. Entonces buscamos una escuela, pero este tipo de escuelas son muy costosas, demasiado costosas. Entonces, ella sí se limitó mucho. O sea, incluso mi ñaña trató de enseñarle en la casa, pero también decían que eso le iba a seguir perjudicando. Entonces, sí se limitó mucho y para ella fue difícil la escuela. O sea, para ella fue muy difícil. Ahorita ya está en el colegio, pero en ese momento para ella, a ella no le gustaba. Por supuesto. Y eso es parte de algo que no estamos viendo, ¿no? Eh, eh, y desperdiciando las capacidades que tenemos. Y no aprovechando esas capacidades, no alentar esas capacidades y restar oportunidad y no hacer que el sistema sea mucho más competitivo. Y me voy con Nancy y ya cerramos esta sesión porque se nos viene el Profesor, otras tiempo cosas que encima. quería decir. Por ejemplo, cuando se estudia lo que es la educación antigua y actual, la historia de la educación, cómo surgió Ecuador, digamos, está en un término, en estas palabras, digamos, las más sencillas para hacerlo más corto, en un término medio. O sea, es como que quiere modernizarse, pero en realidad sigue lo tradicional, porque yo he tenido la oportunidad de estar en colegios o escuelas donde utilizan lo tradicional. Entonces, si estamos hablando de metodologías, como decía la compañera, no se está implementando, o sea, no está en lo que es en la educación, en lo que no hablemos de malla curricular, sino la estructura educativa, no está bien organizada. Tampoco es que entendemos que no vamos a estar a la par de otros países o de otras ciudades, pero sí debería tomarse en cuenta ese tipo de consideraciones. Por supuesto. Bueno, mis queridos estudiantes, yo les quiero agradecer por su presencia. Hoy han estado mucho más que la clase anterior. Han estado 23 estudiantes. Yo les voy a agradecer por su participación activa. No se olvide, Chile, de anotar las intervenciones si están anotadas, ¿verdad? Sí. Yo les agradezco muchísimo, muchísimo sus aportes. Muchísimo. Les agradezco por la atención prestada. Nos vamos a seguir viendo. Eh, Entiendo que los trabajos no hay alguna inquietud respecto a los mismos. Cualquier cosa, saben que tenemos el chat para que puedan comunicarse a través de ese medio, cualquier inquietud. Como ya les dije, vamos a tener solo 4 tareas. Me parece que están enviadas ya 2, ¿verdad? Están 2. Nos quedan 2 restantes que seguramente en estos días les enviaré las siguientes 2 tareas para que ustedes puedan ir avanzando en ellas. Y en nuestra sesión siguiente, pues seguiremos abordando los temas que aún nos faltan ir revisando, eh, pero con un sentido crítico, ¿sí? Con sentido crítico, porque la norma está ahí. Yo no puedo cambiar lo que dice la norma, ¿ok? Lo que vamos a tratar es de tener una perspectiva distinta con relación a lo que a los mandatos legales que tenemos ahí, ¿ok? Les mando un fuerte abrazo, que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho, nos estaremos viendo muy pronto, ¿ok? Un abrazo para todos, muchas gracias, cuídense. Gracias, profe.
Gracias. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Adiós. Profe, sí, muchas Gracias, profe.